pasaje de hoy. Y hoy vamos a estar estudiando Primera de Corintios capítulo 14. Vamos a estar en los versículos del 20 al 28. Entonces, Primera de Corintios 14, 20, 28. Voy a leer para ustedes y después oramos y arrancamos. ¿Listos? Sí, todo el mundo con Biblia a mano. Ok, dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Ok, oremos. Padre, gracias. Señor, gracias nuevamente porque, Señor, tu palabra es santa, tu palabra es buena, es perfecta. Gracias porque por medio de tu palabra tú traes luz a nuestra vida. Te pido, Señor, que este pasaje traiga claridad a muchas cosas que tal vez hemos vivido, Señor, anteriormente. Y te quiero pedir, Padre, para que traigas orden a nuestra vida cristiana a través de este pasaje, Señor. Que nos traigas claridad y que esto simplemente sea, como dice Pablo, Señor, para la edificación de tu iglesia, Padre. Gracias, y te pedimos que nos muestres, Señor, lo que quieras mostrarnos a través de este pasaje, Señor, y que nos dé la capacidad de entenderlo, Señor. Gracias, y oramos en tu nombre. Amén. Ok, este mensaje de hoy, este texto al que vamos a estudiar hoy, digamos que complementa, es una continuación del mensaje que Dani predicó la semana pasada. Perdón, paréntesis, si alguien ocupa Biblia, allá atrás acuérdense que hay Biblias. Entonces, o levante la mano y le hacemos llegar una Biblia también. Ok, entonces, una hormiga. Entonces, el mensaje de hoy es un complemento, es una conclusión, hace un cierre a lo que Dani predicó la semana pasada. Si alguno no estuvo aquí la semana pasada, lo animo a que escuche el mensaje. Fue un gran mensaje y le agradezco a Dani porque se nota que se echó una buena estudiadita. Y gracias porque nos bendice también a través de la predicación. Entonces, si alguno no estuvo, le aconsejo que escuche ese mensaje. ¿Y por qué también le digo que lo escuche? Porque toda la sección de la semana pasada, Dani hablaba más que todo de cómo se entiende el hablar en lenguas de una manera bíblica, ¿verdad? Cómo se ve el hablar en lenguas, o cómo lo debemos entender de una manera bíblica,
Sin embargo, mi propósito el día de hoy no es que nosotros vayamos a volver a la definición, ¿verdad? O qué significa el hablar en lenguas, sino es más sobre el propósito. ¿Para qué Dios hace esto? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito detrás de todo esto de hablar en lenguas? Y eso lo vamos a estudiar hoy. Y también Pablo nos habla también de cómo se debe practicar, cuál debe ser el ejercicio del don de lenguas dentro de la iglesia. Ok, entonces, hoy de nuevo Pablo hace una conclusión y de hecho si ustedes ven en el versículo 22, Pablo dice, así que, o de modo que, ¿verdad? Y es Pablo haciendo un cierre de todo lo que él viene argumentando en versículos anteriores, desde casi que desde el 12, ¿verdad? Que él viene hablando sobre los dones y el don de lenguas y demás, hace un cierre, hay una conclusión. Entonces el versículo 22 marca ese cambio, ¿verdad? Ese cierre que quiere hacer Pablo aquí. Para Pablo el don de lenguas era un tema importante que debía ser corregido dentro de la iglesia de Corintio. Todo lo que Pablo ha venido hablando, ¿verdad? Acuérdense que la iglesia de Corintio en su contexto era una iglesia desordenada, era una iglesia carnal en el sentido de que ellos arrastraban muchas prácticas paganas en la que venían. Era una iglesia bastante influenciada por la cultura en que vivían, bastante influenciada por las ceremonias, tradiciones que ellos traían, ¿verdad? Entonces Pablo aclara esto y trae luz y orden a la iglesia. Ese es el corazón de Pablo. Ya lo vimos a través de temas como el matrimonio, la soltería y, ¿verdad? Hay un montón de temas y ahora Pablo está hablando sobre los dones espirituales y específicamente sobre el don de lenguas ando una hormiga aquí hace rato. Sobre el don de lenguas dentro de la iglesia. Ahora, para Pablo es muy importante traer claridad y es tan importante que si nosotros vemos el versículo 20, vemos el corazón de Pablo aquí. Dice el versículo 20, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. ¿Verdad? Pablo quiere hacer un llamado aquí a que nosotros hagamos un alto, ¿verdad? Bueno, a la iglesia de Corintios les llama a hacer un alto en sus prácticas, en la forma en que ellos están ejerciendo el uso de sus dones, a que hagan un alto y piensen qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Dicen, sean como niños, no sean como niños en la manera de pensar. Sean niños en cuestiones de malicia, en las cuestiones de maldad, esas sean como niños, no crezcan en la maldad, pero crezcan en la madurez espiritual. ¿Verdad? Piensen, razonen, juzguen lo que están haciendo. Para eso el Señor les ha dado un intelecto, para que lo usen, para que escudriñen las escrituras. Acuérdense de Pablo, ¿verdad? Cuando alaba a la iglesia de Berea, porque dice no solo lo recibieron, sino que escudriñaron las escrituras para verificar que lo que les estábamos diciendo era correcto. Por ende, ¿verdad? Esta iglesia de Corintio más bien era al revés, ¿verdad? Se dejaban llevar por sus sentimientos, por sus tradiciones, sus ceremonias y no estaban utilizando su sensatez, su intelecto, ¿verdad? Eran niños. Y Pablo les está diciendo, alto, primero razonen, estudien por qué razón están haciendo eso. ¿Verdad? Para Pablo era muy importante que la iglesia creciera en madurez. De hecho, si vamos a Efesios, en Efesios 4, Pablo, ¿verdad? Menciona la importancia que es para la iglesia que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Y él dice para capacitar, edificar el cuerpo de Cristo.
capacitar y edificar el cuerpo de Cristo. Era importante que la iglesia creciera en madurez, a fin de que, y vean lo que dice el versículo 14, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Verdad? Y si lo llevamos ese pasaje a lo que estaba pasando en Corintios, ¿verdad? Pareciera que había artimañas del error dentro de sus prácticas en el uso de los dones. Pareciera que había cierta astucia de ciertos hombres, ¿verdad? Por la manera en que estaban haciendo eso. Había corrupción espiritual dentro de la iglesia. Y Pablo les dice, tengan cuidado, crezcan, no sean como niños llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Tengan cuidado. Ok, la madurez para Pablo era muy importante. Y sigue siendo importante para la iglesia de hoy, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que seguir ejerciendo, ¿verdad? Y anhelando los dones, ejerciendo nuestros dones, pero con sensatez, ¿verdad? Con madurez, ¿verdad? Y por eso la importancia de nosotros estudiar y crecer, ¿verdad? A la altura del Cordero Perfecto que es Cristo. Y nosotros no lo vamos a hacer simplemente ahí, ¿verdad? ¿Verdad? El Señor nos llama verdaderamente a estudiar, a escudriñar su palabra, a meditar en ella día y noche. Nosotros vivimos en tiempos donde el ser humano ha estado empezando a volverse perezoso, ha estado empezando a rechazar el intelecto, ¿verdad? Ya es como que no ocupo saber mucho, y lo que ocupo saber lo busco, y lo busco en internet y acceso, y tengo la información a mano en el momento que la ocupo. Ya el intelecto no es tan importante, ¿verdad? Pero para Pablo es muy importante que crezcamos en madurez, que dediquemos tiempo a estudiar, ¿verdad? No siempre en la historia fue así, y tenemos que tener cuidado de llevarnos por la corriente del mundo actual, de tener pereza a estudiar. R.C. Sproul en uno de los artículos escribió y decía: vivimos en lo que puede ser el periodo más antiintelectual de la historia de la civilización occidental. La cultura secular ha abrazado un tipo de impresionismo que amenaza con convertir todos nuestros cerebros en papilla. Y el mundo evangélico ha seguido su ejemplo, desarrollando una alergia a todo lo intelectual. Sin embargo, la historia nos cuenta que no siempre fue así, ¿verdad? Hubieron hombres cristianos que amaban el conocimiento, y muchos de ellos terminaron hasta, ¿verdad? La historia cuenta que terminaron fundando universidades como Harvard, Princeton, Ivy League, ¿verdad? Fueron cristianos los que comenzaron a hacer toda la revolución científica, ¿verdad? Eran cristianos que amaban el conocimiento, y Dios los usó para cosas maravillosas. Vea lo que dice Proverbios 20, versículo 15, dice: hay oro y abundancia de joyas, pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. O sea, el hombre ama las joyas, ¿verdad? O paga un precio muy valioso por joyas, el oro, algo precioso. Pero lo que Proverbios, el autor de Proverbios, lo que está escribiendo aquí es que cosa más preciosa que todo eso son los labios de conocimiento. Ok, ahora de vuelta al texto de hoy. Tal vez pensemos que el ejercicio del don de lenguas sea algo ajeno a mi vida, o tal vez la manera en que practico yo el don de lenguas es la manera en que toda la vida me lo han enseñado, y que por ende tal vez sea así, o tal vez donde lo aprendí era una iglesia donde se predicaba un evangelio correcto,
¿verdad? Entonces, en la forma en que también se practicaba el uso del don de lenguas, debería estar correcto también. Pero de nuevo, Pablo nos está haciendo un alto aquí a nuestro caminar y que razonemos. Ahora, no está diciendo que el don de lenguas esté malo, no, ¿verdad? Sino que está diciendo sean maduros en el uso de sus dones. Hágalo con conocimiento, con un orden, con un raciocinio de qué es lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el propósito de esto? Y ahora, aquí quiero comenzar para que comprendamos, y el texto de hoy nos dice, cuál es el propósito del don de lenguas. Ok, de nuevo, lo que vamos a hablar hoy es cuál es el propósito y el orden del ejercicio del don de lenguas. Entonces, son dos puntos importantes que vamos a hablar hoy. Y dentro del punto de cuál es el propósito, ¿verdad? Hay 5 cosas que me gustaría que viéramos, o lo que el texto nos dice de cuál es el propósito. Entonces, el primero que podemos ver es que el hablar en lenguas era una señal de juicio, ¿verdad? Si nosotros vamos a el versículo 21, vemos que Pablo dice, en la ley está escrito. Ahora Pablo está tomando una referencia de un pasaje de Isaías 28, versículos 11 y 12. Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo, y ni aún así escucharán, dice el Señor. Ahora, acuérdense de que Isaías fue un profeta de aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. Isaías anunció a la nación de Israel y a la nación de Judá en específico, ¿verdad? Que venía un juicio venidero. Y que iba a haber un día que iba a venir un juicio, ¿verdad? ¿Como consecuencia de qué? De su incredulidad. Ellos habían dejado de creerle a Dios y habían empezado a creerle a otras cosas, ¿verdad? Su fe ya no estaba en el Señor. Entonces Isaías, ¿verdad? Como profeta de Dios, comunicando el mensaje de Dios al pueblo, él dice esto. Ahora, este mensaje o esta profecía tiene un cumplimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el cumplimiento? Es que hay un juicio que se da tiempo después de todo lo que Isaías venía profetizando. Recordemos que el templo de Salomón fue destruido, ¿verdad? Durante el imperio asirio que llegó y destruyó todo, el imperio babilónico llegó, ¿verdad? Y también destruyó, y durante todos esos asedios habían exilios. Se llevaban a todos esos judíos y los regaban a través del imperio, el imperio asirio y el imperio babilónico. Ahora, Isaías, al decir esto, estaba estableciendo que va a haber un juicio inmanente. Ahora, imagínense en esos días donde todos esos imperios llegaban a la nación de Israel, y para ellos era escuchar lenguas extranjeras dentro de Israel, causando juicio a Israel. Habían lenguas de bocas de extraños hablando a ese pueblo, haciendo juicio a la nación de Israel. Ahora, tal vez usted se pregunte, ¿qué tiene que ver esto con el texto de hoy? ¿Qué tiene que ver esto, o por qué razón Pablo toma este pasaje y lo trae a hablar aquí sobre el don de lenguas? Bueno, pensemos, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando leemos en Hechos 2, bueno, esto lo explicó Dani bastante bien también la semana pasada, en Pentecostés, cuando vemos a que el Espíritu Santo llega sobre los apóstoles, sobre los discípulos de Jesús que estaban ¿verdad? Orando, ¿verdad? En ese momento, esperando por la venida de la señal
¿verdad? Que iba a ser enviada esta señal, que era el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo llega, ellos empiezan a hablar en lenguas. Esta era una señal que Dios había enviado al pueblo judío. Ellos empiezan a hablar en lenguas. Y la Escritura nos dice, en el versículo 9 de Hechos 2, que partos, medas y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Eran lenguas extranjeras dentro de Jerusalén, anunciando el mensaje de Dios. De juicio, pero a la vez, ¿verdad?, de salvación a través de Cristo Jesús. Probablemente estos judíos lograron interpretarlo cuando escucharon todas esas lenguas extranjeras dentro de Jerusalén, de que un juicio se iba a aproximar a Israel. Era tiempo de escuchar ese mensaje de Dios. Posteriormente, en el año 70, ¿verdad?, los ejércitos romanos dirigidos por el general Tito destruyeron el templo nuevamente. Y ese templo, masacraron a la gente, profanaron el templo, ¿verdad? Hubo juicio. Pero con el juicio también, con ese mensaje de juicio, venía un mensaje de salvación. Entonces, número 1, al hablar en lenguas era una señal de juicio, pero que venía acompañada con un mensaje de salvación. Ahora, el hablar en lenguas, segundo propósito, el hablar en lenguas fue principalmente dirigido, fue una señal que era principalmente dirigida a la nación de Israel. Ahora, ¿por qué digo eso? Si usted ve el versículo 21, ¿verdad? Dice, usando Pablo la profecía de Israel, dice, hablaré a este pueblo. ¿Verdad? Y eso también nuevamente lo podemos ver en Hechos 2, en Pentecostés, cuando dice que 3,000 judíos se convirtieron. Era una señal para el pueblo de Israel, y mediante esa señal 3,000 judíos se convirtieron mediante la predicación de Pedro. Ahora, podríamos pensar, y esto cuando uno estudia teología, ¿verdad?, vemos que las profecías tienen hay profecías de doble cumplimiento, por decirlo así, ¿verdad? Son profecías que se cumplen a un corto plazo, pero también son profecías que se pueden cumplir a largo plazo. Ahora, pareciera ser que este fue el cumplimiento, ¿verdad?, que se dio también. Isaías lo había profetizado en el año 700. Aquí vemos un cumplimiento de esa profecía también a un largo plazo, ¿verdad? Pero no podríamos descartar de que Dios también haga lo mismo en cierto momento más adelante, ¿verdad? Y habrán judíos étnicos que tal vez, ¿verdad?, pueden entender que viene un mensaje de juicio, pero también de salvación. Ahora, un tercer propósito también del hablar en lenguas es que era una señal para los incrédulos. Dice el versículo 22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Este versículo claramente nos dice que el propósito de hablar en lenguas es para dar señal ¿a quiénes? A los incrédulos, ¿verdad? Así que si algún día, ¿verdad?, usted siente que quiere hablar en lenguas, primeramente pregúntese, ¿a quién? ¿Verdad? ¿A quién le estoy hablando? ¿A qué incrédulo estoy siendo señal para hablar en lenguas?
¿A quién estoy edificando? Dani la semana pasada explicaba muy bien esto, ¿verdad? De que hay personas, ¿verdad?, que dicen que ellos hablar en lenguas lo practican porque aún así de que tal vez no haya quien lo interprete, siempre les gusta practicar porque se edifican a sí mismos, ¿verdad? Y toman el pasaje de 1 Corintios 14, versículo 4, donde dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Sin embargo, ¿verdad?, y esto lo explicaba Dani también la semana pasada, el contexto de 1 Corintios 14 indica claramente que lo que Pablo está reprochándole a estos corintios es porque ellos utilizaban el don de lenguas para edificarse ellos mismos, ¿verdad? Había cierto orgullo, había cierta manera de que ellos querían resaltarse dentro de la congregación y que no estaban poniendo sus dones al uso o al servicio de los demás. Entonces había como cierto sarcasmo a la hora de que Pablo escribe eso. Y Pablo lo pone al descubierto, había un sentido irónico, ¿verdad? Cuando Pablo dice: ustedes al hablar en lenguas, si no hay quien lo haga de una manera ordenada, con alguien que interprete, simplemente lo está haciendo para sí mismo. A sí mismo se edifica. Pero acordémonos que todo el contexto, lo que Pablo viene hablando es que las manifestaciones del Espíritu son dones que Dios da para el uso común o para el bien común de la vida de la iglesia. Acuérdense de todo el trasfondo que hemos venido hablando de que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que nos necesitamos los unos a los otros, cada uno con dones distintos, capacidades distintas para bendecir la iglesia. Y las lenguas es uno de esos dones. Entonces, las lenguas es una señal para los incrédulos. Cuarto propósito. Hablar en lenguas es una señal de que Dios también se ha vuelto a todas las naciones, a las naciones. ¿Verdad? El pueblo, el Señor está mostrando a través de las lenguas de que Él no solamente es un Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad?, sino que también se ha vuelto a todas las naciones. Y esto fue señal para los judíos, para que pudieran también entenderlo, de que Él se había vuelto también a todas las naciones. Y Dani la explicaba también la semana pasada, de que en Hechos, cuando hablamos de Pentecostés, no solamente podríamos señalar a Hechos 2, cuando estos 3,000 judíos se convirtieron al cristianismo y fueron bautizados, sino que también si vamos a Hechos 8, ¿verdad?, vemos que cuando Pablo y Juan van a Samaria, porque decía que también ahí habían personas que estaban creyendo en el Señor y ellos van y ponen sus manos en ellos. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Judíos también, pero enemigos de Jerusalén. Ahora, acuérdense el tercer Pentecostés que Ani nos estaba hablando, y era cuando Pedro, ¿verdad?, va a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro entra a la casa, dice que ve varias personas, mucha gente dentro de la casa. Y leemos esto en Hechos 10, también versículo 44, dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Ahora acordémonos que Cornelio y probablemente todos los que estaban en la casa de Cornelio eran gentiles, no eran judíos, gentiles fuera del pueblo de Israel. Y dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, más que tal vez
ellos ni sabían, ¿verdad? Como Dani también lo explicaba, ellos ni sabían lo que estaban, digamos, diciendo, ¿verdad? O tal vez, ¿verdad? Lo que estaban sintiendo, esa manifestación del Espíritu Santo. Pero Dios lo hizo por señal para que Pedro, ¿verdad? Y los que estaban ahí con Pedro pudieran también entender que Dios se había vuelto también a los gentiles. Las lenguas fue una señal dada por Dios para los judíos también, de que Dios no hace excepción de personas. Y si nosotros vamos unos versículos antes, ahí en Hechos 10, vemos a Pedro donde dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace, y ese ahora entiendo, y ese es Pedro. Estamos hablando de Pedro. Tenía conocimiento, revelación del Espíritu Santo había en él, y dice, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Los judíos hoy en día saben que los gentiles también adoramos a Dios, que los gentiles conocemos, ¿verdad? Y manejamos las mismas escrituras que ellos tienen, el Torá y los profetas. Ellos saben que nosotros, ¿verdad?, hemos creído y nos hemos convertido al cristianismo, el mismo de aquellos 3,000 judíos habían creído en aquel momento. El Dios de Israel se ha vuelto a todas las naciones y hoy los judíos lo saben. Ok, y hay un quinto propósito, y con este quinto es un poquito complicado, pero ocupo que me pongan un poquito de atención y lo entendamos. Pero aquí vamos, abramos un poquito el espectro, ¿verdad? Acordémonos que las lenguas eran señal para el Israel étnico. Sin embargo, ¿verdad?, nos nace la pregunta, ¿podría Dios utilizar las lenguas para hacer señal también para los gentiles? ¿Verdad? Llamándolos a su pueblo, a ser parte de su pueblo. ¿Podría Dios utilizar también el don de lenguas como señal para los gentiles, a quienes Él en su soberanía quiere heredar la salvación? Ahora, si nosotros nos volvemos un poquito, ¿verdad?, y pensamos, ¿verdad?, este mensaje, podríamos pensar que Pablo también está hablando, acordémonos que está el Israel étnico, ¿verdad?, aquellos que son de descendencia directa de Israel y quienes se convirtieron en cierto momento y son parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero está aquellos que también Pablo llama el Israel de Dios, que son todos los gentiles que llegan a ser parte del pueblo de Dios. Son todos aquellos gentiles que han sido injertados dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo que habla Pablo en diferentes partes. Por ejemplo, en Gálatas 6:16 está hablando de gentiles, está hablando de judíos étnicos, pero al final concluye y dice al Israel de Dios, y está hablando de ambos. También en Romanos 2:28, cuando Pablo escribe, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente en la circuncisión, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, en el corazón de Dios está el pueblo de Dios, y Dios va a venir por su pueblo. Israelitas étnicos, por decirlo así, y gentiles que son parte del pueblo de Dios. Ese es el Israel de Dios, a lo que se llama Pablo. Ahora,
de nuevo, podría uno pensar que Dios pueda utilizar esto como señal para aquellos incrédulos gentiles que no han alcanzado la salvación, pero están dentro del pensamiento y el plan de Dios soberano. Bueno, permítame contarles una historia. No puedo decirles el nombre de la persona, no porque no quiera, sino porque no lo tengo. Pero este fue una ilustración que tomé de un amigo, pastor, que él es francés y venía de una iglesia en Francia. Entonces a él le pasó esto una vez, conoció a un hombre que era de Guinea-Bissau, y este es su testimonio. Él era pastor, miembro de la iglesia en Francia, y un día conoció a un cristiano en Francia y le contó su testimonio. Y este es su testimonio. Dice, este hombre guineano había llegado a ser hace varios años converso al Islam en Guinea. Posteriormente se convirtió en maestro del Islam en una gran mezquita, la gran mezquita de Touba en Senegal, conocida como una de las mezquitas más grandes del mundo, una mezquita mística en Senegal. Ahora, yo me metí a googlear, ¿verdad? Que esta mezquita es una gran mezquita en medio de Senegal. Y este hombre guineano se había convertido en maestro del Islam en esa mezquita. Un día, durante la ceremonia, estaban invocando ángeles y espíritus. Este hombre vio claramente demonios y se dio cuenta de que en realidad todo era satánico. Completamente angustiado, decidió asistir un domingo a una iglesia cristiana en Senegal. Durante el momento de alabanza, oyó a un hombre que alababa a Dios en un dialecto muy específico de Guinea, de donde era él. Después del servicio, este hombre fue a hablarle a aquel otro hombre que hablaba guineano para hablar con él. Pero para su sorpresa, este hombre no hablaba ni una palabra de guineano. Más bien le dijo que a veces le hablaba un idioma que ni siquiera entendía. Esto fue una señal muy fuerte para este guineano incrédulo. Y como resultado se volvió al Señor Jesús y hoy en día se encuentra en Francia ministrando en un ministerio de alcance a musulmanes en Francia. Esa es su historia, ese es su testimonio. Ahora, ¿qué podríamos decir de eso? Un hombre gentil, ¿verdad? Totalmente nada que ver con el pueblo de Israel, pero Dios utilizó eso para llamarlo a su nombre, ¿verdad? Así como en Pentecostés los primeros discípulos hablaban lenguas extranjeras para que los extranjeros judíos que pasaban ahí se convirtieran y regresaran, ¿verdad?, al evangelio, a buscaran de Dios, se acercaran, ¿verdad? Dios puede estar utilizando esto. Ahora, no es la regla, pero Dios en su soberanía, en su plan, podría estar utilizando esto para alcanzar a ciertas personas en ciertos lugares que son difíciles. A mí se me hace difícil pensar, ¿verdad?, de que tal vez un alemán venga aquí a la iglesia y que alguien de pronto tenga el don de lenguas en alemán y que alguien se levante e interprete el alemán, ¿verdad?, para que el alemán entienda. Un alemán que tal vez viene de Alemania, donde hace siglos se predica el evangelio. Pero tal vez Dios lo pueda estar utilizando en lugares donde el evangelio no ha sido alcanzado todavía, donde tal vez no hay una Biblia escrita en su etnia, en su lenguaje, ¿verdad? Es algo maravilloso dentro del plan de Dios. No podríamos negarlo. Tengo un amigo que le pasó que fue a misionar a África, y estando en África
¿verdad? Le apareció un hombre hablando español inclusive, y era africano, y por medio también pudo entender el evangelio. Él no hablaba su idioma, pero él habló su idioma, y ahora se encuentra liderando una iglesia en África, ¿verdad? ¿Cómo aprendió ese hombre español? Y mi amigo dice, no sé. Y yo le preguntaba y él me decía, simplemente lo hablé. Pero bueno, creyó en el evangelio. ¿Qué pasó? No sé. Solo Dios sabe. Pero bueno, son de las cosas que los misterios de Dios. Ok. Segundo punto de la enseñanza, y es que la manera de ejercer este don de lenguas. Ok, dicho todo esto, Pablo ahora establece las condiciones necesarias para el ejercicio del don de lenguas, a fin de que sea sistemático, ordenado, ¿verdad? Y conforme a la voluntad de Dios. Ahora, para los que me conocen, ¿verdad? Saben que mis papás, mi familia no son cristianos, a pesar de que a veces los han visto por aquí. Ellos no han confesado su fe en Jesucristo. Y bueno, le quiero dar esta simple ilustración, ¿verdad? Y es, ¿qué pasaría si mis papás un día vinieran a la iglesia, ¿verdad? Y de pronto ellos me conocen muy bien, ¿verdad? Y de pronto yo comienzo a hablar en árabe. Ellos que saben, ¿verdad? Que yo nunca he estado en Arabia, ni que he tenido amigos árabes, ¿verdad? Probablemente al escucharme en árabe y que alguien se levante e interprete, ¿verdad? Quedarán maravillados y dirán, ¿verdad? Esto es un verdadero milagro lo que acaba de pasar, y alabarán a Dios probablemente, ¿verdad? Y ojalá y que pase algo así algún día. Pero bueno, simplemente es una ilustración. Pero bueno, esto es algo más o menos, algo parecido fue lo que ocurrió en el tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Cuando estos hombres se levantaron, hablaron lenguas extranjeras, ¿verdad? De todas las regiones, y todos estos judíos, fariseos que los escucharon, ¿verdad? Probablemente algunos hasta conocían a estos hombres. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que pudieran hablar en todas estas lenguas? Hombres sencillos, humildes, de Galilea, pescadores, probablemente sin ningún tipo de educación, ¿verdad? Hablaban y todos estaban maravillados de escucharlos hablar de las maravillas de Dios. Ellos pudieron interpretar esto como un verdadero milagro de Dios. Ahora, como parte de la ilustración, ¿qué pasaría si mis padres vinieran y yo me levantara, empezaría a hablar en lenguas extrañas, ¿verdad? Extranjeras, o como quieran llamarlo? ¿Y qué pasaría si nadie se levanta e interpreta y simplemente estoy yo aquí hablando y hablando? Probablemente pensarán de que me volví loco. Y, ¿verdad? Y probablemente pensarán de que todos ustedes también están locos. Probablemente dirán, ¿en qué se ha metido Andrés? Ay, mamá. ¿Verdad? Y eso no edifica del todo. Más bien probablemente saldrán asustados. Y eso es lo que está hablando Pablo en el versículo 23, cuando dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Ahora, quiero ser respetuoso, ¿verdad? Quiero ser respetuoso porque sé que tal vez muchos de ustedes, yo vengo de un contexto donde digamos, ni sabía de esto cuando me hice cristiano, ¿verdad? Pero tal vez muchos de ustedes vienen de iglesias cristianas donde se practica o se ha practicado las lenguas
¿verdad? Y tal vez hasta, como le dije al principio, puede ser que hasta sea algo confuso, porque pueden ser que sean iglesias donde se predique un evangelio correcto, pero el ejercicio de los dones tal vez no se maneja de una manera correcta o bíblica. Ok, versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra un crédulo y uno sin ese don, dice, por todo será convencido y por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedan al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Entonces, si los cristianos profetizan, si proclaman la palabra de Dios, si conocen bien, ¿verdad? Si lo utilizan para edificar, para exhortar, para consolar, ¿verdad? Nuevos visitantes vendrán y serán convencidos, ¿verdad? Por el poder del Espíritu de su pecado, y serán convencidos, ¿verdad? El Espíritu Santo hará su trabajo, ¿verdad? Y les hará convicción en su corazón de que tienen que volverse a Cristo, ¿verdad? Dice, su corazón quedará al descubierto y se postrarán y adorarán a Dios. Y por eso, inclusive, la profecía ocupa una preeminencia, o debe ocupar una preeminencia, porque a través de la profecía, ¿verdad? Es donde se descubren los corazones. A través de la profecía es donde se postrarán y adorarán, ¿verdad? Y porque todo es donde el Espíritu Santo trabaja, da convicción, juicio. Y por eso Pablo dice, la profecía edifica aún más. Versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que se haga todo para la edificación de la iglesia. O sea, ya sea que sea salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, ¿verdad? Todo eso estaba bien. El problema es la manera en que se practica. No pueden hacer todo esto al mismo tiempo. Y si lo hacen, háganlo para la edificación. Siempre tengan en mente eso. Todo lo que hagan, háganlo para la edificación. Recordemos que los corintios habían súper espiritualizado el don de lenguas, a tal punto que habían sentido hasta orgullo por eso. Se sentían, ¿verdad?, inflados. Esa es la palabra que es utilizada en Corintios para describir lo que ellos sentían. Se sentían, ¿verdad?, más que todos los demás por el ejercicio de ese don. Pero Pablo lo que está llamando es un don igual que todos los demás. Úsenlo en su buen ejercicio para la edificación de la iglesia. Ok. Para Pablo es importante el hecho de que nosotros, a través del uso de los dones, seamos edificados, ¿verdad? Definitivamente hay una única intención de parte de Pablo al hablar de todos esto de himnos, instrucción, revelación. Háganlo todo con el corazón de edificar. Es importante para Pablo que el uso común de nuestros dones tengamos nosotros en mente la edificación. Y eso lo podemos leer a través de las cartas de Pablo, inclusive, que ese siempre ha sido el corazón de Pablo. En 1 Tesalonicenses 5, por ejemplo, dice, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Romanos 15, del 2 al 3 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó en él mismo. Y cuando nos ponemos a pensar que aún Cristo, que vino, ¿verdad?, Él siendo Dios, ¿verdad?, Él no se dio a sí mismo, Él no pensó a sí mismo, sino se puso al servicio de los demás. Él vino a salvar a todos. Él se puso menos, ¿verdad?, para ganar la salvación de todos.
El hecho de que nosotros ejercitemos los dones para nosotros mismos es una muestra de egoísmo, una falta de amor, y eso no va a edificar la iglesia. Volviendo a lo que hablábamos hace unas semanas antes en el tema del cuerpo de Cristo, nosotros no vamos a funcionar como cuerpo, no vamos a crecer en la madurez que el Señor quiere que nosotros crezcamos, si no utilizamos nuestros dones con la idea de edificar al hermano. Ok, entonces, orden, versículo 27. Si alguien habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3 y por turno, y que no interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Entonces, 4 normas que nos da aquí Pablo. Dice, ¿cómo se debe utilizar el don de lenguas? Bueno, solo 2 o 3 dentro del servicio de la iglesia. Ahora, si inclusive leemos con cuidado, ¿verdad? Pareciera ser que inclusive dentro del corazón de Pablo, él quisiera que solamente hubieran 2. Debieran hacerlo en turnos, y el hecho de que sean turnos, eso demandaba orden, ¿verdad? Demandaba ser cortés. Tal vez alguien quería hablar en lenguas, pero bueno, vaya usted, ¿verdad? Hágalo usted. Había cortesía, ¿verdad? Había el querer que los otros entendieran, ¿verdad? También. Y de hecho, una de las fuertes acusaciones al movimiento carismático el día de hoy es la práctica común de que muchos hablan, oran, cantan y todos lo hacen al mismo tiempo y no prestan atención a las cosas. Esa ha sido una de las críticas más grandes al movimiento carismático, y eso, algo parecido, sucedía en la iglesia de Corintio. Y es como una violación a este mandato de Pablo de que háganlo por turnos. Lo que dicen debiera ser interpretado. Esa es la tercera norma. Pareciera ser que también Pablo conocía o sabía de que había personas dentro de la iglesia que tenían el don de interpretación. Y lo que dicen deberá ser interpretado por alguien, y debería haber solamente un intérprete. Ahora, si nosotros pensamos, ¿verdad?, de que si había cierto orgullo, cierta carnalidad dentro de esos cristianos, probablemente también habían intérpretes que querían ser mejor intérprete que el otro, ¿verdad? Y se agarraban y todo lo demás. ¿Verdad? Pablo está diciendo, no, escojan uno y que ese sea el intérprete. Tranquilos, porque al final vamos a ser edificados, y ese debería ser el corazón. No el hecho de que yo vaya e interprete, sino que la iglesia sea edificada. Y si no hay nadie presente que pueda interpretar, bueno, entonces que no hable. De nuevo, con el fin último de que nadie va a ser edificado. Si no hay nadie que interprete, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito? Para terminar y cerrar, cuando estaba haciendo esta enseñanza, me pasaba en mi mente, ¿verdad?, de que realmente lo que el Señor quiso revelar a través de las lenguas, ¿verdad?, era revelar también su corazón, ¿verdad?, un corazón misionero, de que Él está llamando a su pueblo. Es señal, las lenguas son señal para que los incrédulos crean en Él y se vuelvan a Él. Y ese es como Dios, ver el corazón misionero de Dios. Y es hermoso, ¿verdad?, ver que las lenguas son hechas para edificar a la iglesia, pero también para los incrédulos, para que crean. Ese es el propósito. Para que puedan entender que viene un juicio, pero que Dios no ha venido, ¿verdad?, a condenarnos, a destruirnos, sin darnos un camino. Y ese es Cristo. Ahora, yo no necesito hablar en lenguas hoy para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Va a venir un juicio.
Dios es paciente. Dios es un Dios de gracia, de amor y es paciente. Y Él está dando tiempo para que muchos se vuelvan a Él. ¿Verdad? Aquellos judíos esperaban a aquel Mesías que iba a venir a hacer juicio sobre ellos. ¿Verdad? Pero vino aquel Cordero a morir en una cruz, a entregar su vida como el Salvador del mundo. Y muchos no lo creyeron a Él. Yo me imagino que aquellos judíos que estaban en Pentecostés, pero que no se arrepintieron, que estaban fuera de esos 3,000 hombres, cuando aquel cumplimiento de aquel juicio vino, ellos se acordaron de que fueron anunciados años antes. Hoy a nosotros se nos anuncia el Evangelio de Cristo, para que nosotros creamos en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y limpiar nuestras vidas por lo que Él hizo en la cruz. Pero va a venir un día donde Él va a venir a hacer juicio. Y no habrá tiempo. La salvación es hoy. Yo creo que ese es el corazón detrás de este pasaje. Dios llamando a los suyos, dando señal de que Él es el verdadero y único Dios. La salvación es hoy. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios?